Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, hermanos, vamos a realizar un video en donde vamos a ver las diferencias de interpretación entre una Biblia de estudio católica, que en este caso es la Biblia de Monseñor Juan Staubiger, y la Biblia de estudio Scofield. Bien, vamos a ver cómo las interpretaciones entre ambas Biblias son diferentes. Una es católica, una es protestante, ¿cierto? Una se guía por el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica, y la otra se guía por la interpretación del doctor Scofield, quien era de una postura protestante. ¿Por qué razón vamos a comenzar con la Biblia de estudio Scofield, hermanos? Porque esta fue la primera Biblia protestante que utiliza notas explicativas a pie de página, como lo hace la Biblia católica. Bien, es la primera, porque los protestantes decían que era mal visto que las Biblias tuvieran interpretación a pie de página, como ustedes lo pueden ver aquí. Es considerado malo porque ellos tienen la libre interpretación de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros hermanos separados piensan que ellos pueden interpretar la Biblia de acuerdo a lo que les diga el Espíritu Santo. Y así la van interpretando a medida que la van leyendo. Y nosotros los católicos no creemos en la libre interpretación de la Biblia, ya que es una creencia que viene desde el tiempo de la Reforma. Y nosotros creemos en la Biblia y la tradición apostólica, y creemos que la Iglesia es la encargada de interpretar los textos bíblicos porque ella conserva la sana doctrina que viene del tiempo de los apóstoles. Y a eso le llamamos tradición apostólica, y también a la enseñanza que viene desde quienes dirigen la Iglesia, y aquí se llama el magisterio de la Iglesia. Eso es lo que tenemos los católicos, estos hermanos separados no lo creen. Y por esa razón vamos a comenzar con la Biblia Scofield. Bien, ya hicimos una reseña en un video anterior de quién fue Monseñor Juan Staubiger, este sacerdote alemán, quien escapó de la Segunda Guerra Mundial y se fue hacia la República de la Argentina, y allí tradujo la primera Biblia desde los idiomas primitivos hasta el español. Bien, siendo esa la primera Biblia de América Latina, pero ojo, acá Monseñor Staubiger dice lo siguiente, que no sería esta la primera Biblia de América, traducida en América, sino que hubo otra traducida acá en Chile, mi país. Bien, esto dice Monseñor Juan Staubiger. Si no andamos equivocados, es esta la primera versión católica americana, hecha sobre los textos primitivos. Hasta el presente, dentro del campo católico, América no ha conocido la impresión de una Biblia traducida a base del texto original. Verdad es que los católicos de Estados Unidos han comenzado a traducirla, y es de esperar que en pocos años poseerán su traducción de la Biblia, mas el caso es que apenas se encuentran en los comienzos. Esta Biblia, recuerda, hermanos, que fue traducida en la década del 50 en forma completa por el Juan Staubiger, por el sacerdote alemán. Bien, pero miren lo que dice aquí Juan Staubiger, acá. En Sudamérica, el panorama bíblico presenta un aspecto desconocido quizás por los escrituristas europeos y por muchos de los mismos autores americanos. Nos referimos a la Biblia castellana traducida por el presbítero Guillermo Hünemann, sacerdote de la Arquidiócesis de Concepción, Chile. Hünemann, excelente conocedor de la lengua griega y formado en la escuela de San Crisóstomo, cuyos escritos eran su lectura predilecta,
pudo atreverse a traducir toda, vamos a dar vuelta a la hoja, a traducir toda la Sagrada Escritura del griego, tomando para el Antiguo Testamento el texto de los 70. Apareció el Nuevo Testamento en 1928 en Concepción, Chile, la versión del Antiguo Testamento. En cambio quedó sin publicar. Entonces, el primero que tradujo la Biblia desde la Septuaginta al español fue otro sacerdote alemán, pero que vivía acá en Chile, quien se llamó Guillermo Hünemann, y se le conoce como la primera Biblia desde la Septuaginta traducida al español. Y aquí, hermanos, tengo la Biblia de Hünemann, la Sagrada Biblia de Hünemann. Tengo 10 tomos para tener la Biblia completa, que la voy a mostrar en un próximo video, pero esta es la Sagrada Biblia de la Septuaginta, traducida de la Septuaginta griega, versión de los 70, por Guillermo Hünemann. Nuevo Testamento 1928, obra completa 1992. Usted me va a decir, hermano, ¿y usted dónde compró esa Biblia? No la compré. Resulta que la mandé a imprimir. Hay en internet un archivo en PDF en donde está esta Biblia, hermanos. Bien, está la Biblia, la Biblia de Hünemann, y yo simplemente la imprimí y la empasté. ¿Se fija? Entonces más adelante les voy a hacer una reseña de esta hermosa Biblia, la primera Biblia traducida en América desde la Septuaginta, y fue la primera traducida al español. Es mucho antes, y aquí lo dice Monsignor Straubinger, es mucho más antigua que su traducción. Bien. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar viendo las diferencias de interpretación en algunos textos bíblicos entre la Biblia católica y la Biblia Scofield. Bien, primero vamos a ver quién fue Scofield. Vamos a ver aquí. El nombre Scofield y su conocido sistema de estudio bíblico son reconocidos a nivel mundial, no solo por académicos y pastores, sino también por miles de cristianos y estudiantes de las Sagradas Escrituras, esto obviamente en el mundo protestante. Esta edición de la Nueva Biblia de Estudio Scofield une la versión Reina Valera 1960 con el conocido método dispensacional de estudio bíblico, presentado inicialmente por Scofield. Un comité editorial de teólogos revisó, actualizó y amplió sus notas originales. El Dr. Scofield, en un proceso que culmina con la presentación de esta edición preparada especialmente para el mundo hispanohablante. A través de las notas y comentarios de esta Biblia se verá el carácter progresivo del trato de Dios para con la humanidad. Y ustedes, hermanos, este señor Scofield creó una nueva enseñanza protestante que se llama el dispensacionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad, desde la creación de Adán y Eva, ha pasado por diferentes etapas, y que estas etapas son progresivas para acercarnos al conocimiento de Dios y la forma en que Él interactúa con el hombre. Bien, entonces cuando hablamos del dispensacionalismo, es una idea protestante creada por el señor Scofield. Bien, el señor Scofield. Por favor, eso lo debe tener presente. El dispensacionalismo es una creencia de origen protestante, y todos los protestantes no creen en el dispensacionalismo. Bien, eso también debe quedar presente porque pueden haber algunos hermanos separados que estén viendo esto. Bien, entonces, por ejemplo, aquí dice la Nueva Biblia de Estudio Scofield, versión ampliada, edición Reina Valera 1960, une la traducción estándar de la escritura al popular método de estudio de la Biblia, inicialmente presentado por el Dr. Scofield en 1909. Esta es la Biblia protestante con notas más antiguas que existe en el mercado protestante, hermanos. Las notas en este método de estudio de la Biblia continúan con las mismas doctrinas sostenidas por el Dr. Scofield. Estas incluyen la inspiración verbal y plenaria y la inerrancia de las Escrituras, la existencia de un Dios tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nacimiento virginal y la deidad de Cristo, su muerte sustitutoria, resurrección física y ascensión, su inminente venida para buscar a su esposa, la Iglesia, su regreso visible y premilenial a la tierra, la dicha eterna de los redimidos y el castigo eterno de los perdidos. Las notas son una adaptación en lenguaje moderno realizada por el Comité Revisor en 1967. Entonces, aquí aparece la explicación de esta Biblia.
Aquí dice quién fue el doctor Scofield. Cyrus Ingerson Scofield nació el 19 de agosto de 1843 en una zona rural del condado de Lenawee, Michigan, al sudeste de Detroit, en los Estados Unidos de América, después de prestar servicio en el ejército de la Confederación y del que le otorgaba la Cruz de Honor. Estudió leyes en el despacho de una firma en San Luis. Cuando Scofield contaba con 29 años, el presidente Ulysses Grant lo designó fiscal de los Estados Unidos para el estado de Kansas. En 1879, mientras practicaba abogacía en San Luis, fue confrontado con el mensaje del Evangelio y recibió a Cristo, obviamente la enseñanza protestantes. Inmediatamente comenzó a dedicarse a un profundo estudio de las Escrituras. Indudablemente que Dios lo estaba preparando para un futuro trabajo de consolidar un sistema para estudio bíblico personal en una herramienta fácil de usar. Entonces, esta, hermanos, es la presentación de la Biblia de Scofield. Bien, la Biblia de Scofield, que es la primera que utiliza, como ustedes se pueden dar cuenta, comentarios a pie de página, tal como los católicos lo hacemos hace siglos, porque nosotros creemos en que las interpretaciones tienen que estar adecuadas al magisterio de la Iglesia, a la tradición apostólica, que viene desde los tiempos de los cristianos primitivos. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a comparar algunos textos. Bien, vamos a repetir el primero que vimos en el último video que realicé para comparar las 7 diferencias entre las Biblias de estudio católicas y protestantes. Entonces el primer texto es Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 7. Entonces vamos a buscar el mismo acá. Mateo capítulo 6, versículo 7. Bien. Mateo 6, versículo 7. Acá está. Entonces, si usted se fija acá, en la Biblia católica de estudio de Monseñor Juan Staubigel, el capítulo 6, versículo 7 dice así: y cuando oréis, no abundéis en palabras como los paganos, que se figuran que por mucho hablar serán oídos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí habla de que cuando nosotros oramos, no tenemos que hablar con abundantes palabras como los paganos. ¿Y por qué? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo criticaba a los fariseos, que se creían más perfectos que el resto de los judíos, y a ellos les gustaba orar y hablar mucho en las esquinas, hablar acerca de Dios, y pensaban que por mucho hablar, ellos se iban a hacer mejores o personas más devotas a Dios. Bien, y Jesús condenó aquello. Bien, eso lo condenó. En cambio, esta Biblia de Scofield, bien, al igual que toda Biblia protestante, cambia la interpretación, la traducción, perdón. Aquí dice: llorando, aquí en Mateo 6, versículo 7, dice: llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí dice, habla de vanas repeticiones. Entonces eso está mal traducido, hermanos, no es lo mismo. Bien, ¿y por qué razón escriben esto los hermanos separados? Porque ellos están en contra y dicen que los católicos cuando rezamos no oramos de verdad. Y eso sabemos que es falso, porque Jesucristo mismo, él junto a sus apóstoles, recitaban o cantaban los salmos. Bien, y lo repetían cuando el Señor obviamente los guiaba. Y cantar salmos o repetir los salmos no es malo, hermanos, no es malo. Y cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro o rezamos el credo o el Dios te salve María, no estamos cometiendo ningún error. Pero aquí, por ejemplo, si ellos predican con estas Biblias, aquí dice: no uséis vanas repeticiones. Entonces están diciendo, los católicos no pueden repetir porque Dios condena eso. Jesús lo condenó. Y eso es mentira, porque no lo habla la traducción original. Bien. Entonces, si aquí nos damos cuenta, no hay ninguna nota explicativa en cuanto a este texto con relación a la Biblia Scofield, y en la Biblia Staubigel tampoco. Bien, tampoco. 6, 7. No hay ninguna interpretación en cuanto a esto. Entonces,
ahí ya explicamos la diferencia del primer texto. Ahora vamos a ver el texto de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, que me salté un poco. Mateo 12, versículo 46 al 50. Aquí está el 12 y vamos a ver del 46 al 50 qué es esto. Entonces dice, los parientes de Cristo. Mientras él todavía hablaba a las multitudes, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera buscando hablarles. Díjole a alguien, mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Mas él respondió al que le decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos. Quien quiera que hace la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano o hermana. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver si hay algún comentario. Acá está en el versículo 46, dice, la voz hermano comprende entre los judíos también a los primos y otros parientes. Los llamados hermanos de Jesús son sus primos, Santiago el menor, Simón, Judas Tadeo y José el justo, hijo de Cleofás Alfeo. Bien, y si nosotros buscamos otros textos bíblicos, hermanos, aparece el nombre de cada uno de las mamás de aquellos discípulos que supuestamente nuestros hermanos separados dicen que son sus hermanos carnales. Bien, ellos no son hermanos en la carne carnales de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia en ninguna parte habla de los hijos de María. Ningún hermano. El único hijo de María fue Jesús, su hijo unigénito. Busque, hermanos. No hay ningún texto bíblico que hable de los hijos de María. Solamente habla de Jesús. Y todos estos que están aquí, que son sus primos, bien, a los que acabamos de mencionar, quienes son Santiago el menor, Simón, Judas Tadeo y José el justo, y los hijos de Alfeo, son primos. Y en la Biblia aparecen los nombres de cada uno de sus padres y madres. Bien, entonces Jesús no tuvo más hermanos, y aquí lo enseña claramente la Biblia católica en su nota. Vamos a ver aquí en Mateo si lo explica la Biblia Scofield, porque puede ser que no lo explique, no sea relevante para este tipo de Biblia, porque las Biblias protestantes, hermanos, tienen distintas finalidades. Bien, hay Biblias que son históricas, hay otras que son arqueológicas, hay otras que son teológicas. Entonces, esta es escatológica o tiene que ver con las dispensaciones. Entonces puede que en esta Biblia no se habla acerca de ese tema. Vamos a ver qué dice el texto. Entonces vamos a buscar en Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. 12 del 46 al 50. Entonces está acá. Entonces dice, mientras él aún estaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien. Entonces, vamos a ver si aparece algún comentario en la Biblia Scofield, desde el versículo 46 en adelante. Acá. Acá, vamos a ver, 12:46. Rechazado por Israel lo de su propia raza, nuestro Señor anuncia la formación de una nueva familia de la fe, que irá más allá de los derechos raciales que Israel ha conocido hasta ese momento, que recibirá a todo aquel que sea discípulo de Jesús. Bien, entonces aquí no habla o no niega que, no dice, hermanos, que María tuvo más hijos y que los hermanos de estos hermanos de Jesús eran hermanos carnales. Al menos la finalidad de esta Biblia no es explicar eso, sino que habla de que en la creación de la nueva iglesia todos somos hermanos, ¿cierto? Y somos una nueva familia para el Señor que no tiene nada que ver con la raza.
Bien, así lo interpreta Escofio. Bien. El siguiente texto es el clásico Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Vamos a ver qué dice este texto, hermanos. El libro de Mateo 16, 18. Es muy clásico en nuestra iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a buscar aquí Mateo 16, 18. Entonces aquí está Mateo, capítulo 16, y vamos a ver aquí el versículo 18, que está aquí, hermanos, donde tengo el dedo. Entonces dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. ¿Está claro, hermano? Y dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver qué dice el comentario, 18. Pedro significa piedra. Es como lo dice su nombre, el primer fundamento de la iglesia de Jesucristo, que los poderes infernales nunca lograrán destruir. Bien, entonces la llave significa la potestad espiritual. Los santos padres y toda la tradición ven en este texto el argumento más fuerte en pro del primado de San Pedro y de la infalible autoridad de la sede apostólica. Entre tanto grito: a quien quiera oírme, estoy unido a quien quiera lo esté a la cátedra de Pedro. Y eso lo dice San Jerónimo. Bien, hermanos, entonces eso lo dice San Jerónimo. Entonces, tanto las llaves, como aparece en el versículo 19, que lo vamos a leer de inmediato, aquí está el 18, aquí está el 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Si Pedro no fuera este líder, hermanos, no le daría las llaves del reino de los cielos. No puede ser cualquier apóstol, como lo dicen nuestros hermanos separados que niegan el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia Scofield. Bien, cómo lo traduce la Biblia Scofield, que utiliza la versión Reina Valera 1960, y ¿qué dicen los comentarios? Bien, entonces nos vamos al 16, 18. Entonces dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí no habla de Pedro, habla de piedra, habla de roca. Y cuando traduce roca es una traducción protestante, para quitarle obviamente la dignidad a Pedro. Entonces repito: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vamos a ver qué dice la explicación de Escofio. Bien, 16, 18. En el griego hay un juego de palabras en esta declaración. Tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta roca, del griego Petra, o una roca inmensa, edificaré mi iglesia. La iglesia es edificada sobre Cristo mismo. ¿Ven lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, del 4 al 8? Compare la declaración de Pablo en 1 Corintios 3, 11. Entonces aquí niega de que Pedro sea la piedra sobre la cual se fundó la iglesia. Niega el primado de Pedro, como usted lo puede ver. Y el versículo 19 comenta, sigue el 18. La palabra iglesia, del griego eclesia, de un verbo que significa llamar fuera, se usa para referirse a cualquier asamblea y en sí misma no implica más que una reunión de personas que ha sido llamada para una reunión del pueblo en Éfeso. Israel llamada de Egipto y congregada en el desierto. Israel era una iglesia, pero no en el mismo sentido que la iglesia del Nuevo Testamento. El punto principal de similitud es que ambas fueron llamadas fuera de, por el mismo Dios. Y del versículo 19 ahora sí, hermanos, dice: estas no son las llaves de la iglesia, sino del reino de los cielos, en el sentido del capítulo 13. La esfera, la profesión cristiana. La llave es símbolo de poder y autoridad. La historia apostólica explica y limita este encargo, ya que fue Pedro quien abrió la puerta de la oportunidad cristiana en Israel en el día de Pentecostés, y a los gentiles en la casa de Cornelio. Pedro no alegó ninguna otra autoridad. El concilio Jacobo parece haber sido quien presidió
quien presidió. Pedro no se atribuyó esta otra cosa que el don de apóstol y la función de anciano. El poder de atar y desatar era compartido con los apóstoles y los otros creyentes. En Hechos 10:43 vemos un ejemplo de la manera en que Pedro usaba esta autoridad, en lo que se refiere al perdón de los pecados. Véase también la forma en que se usa Pedro en Hechos 13 al 39. Solo el Señor Jesucristo tiene la llave de la muerte y del lugar en que están los espíritus que han partido de este mundo. Entonces aquí, si usted se da cuenta, los comentarios de Scofield niega todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y esta es la traducción de una sola persona, de Scofield. Bien, hermanos. Bien, ahora nos vamos a ir al texto de Mateo 26:26. Bien, en donde dice lo siguiente. Una Biblia de estudio católica dice así. 26:26. Aquí está el capítulo 26 de Mateo y nos vamos a ir al versículo 26, que dice así. Acá. Mientras comían, ellos tomando Jesús pan y habiendo bendecido, partió y dio a los discípulos diciendo: tomad y comed, este es el cuerpo mío. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí habla de que Jesús dijo que este es el cuerpo mío con relación al pan. Bien, entonces vamos a ver qué dice la nota del versículo 26, que está aquí. Ahí está, hermanos. Dice, San Pablo reproduce ampliamente en Hebreos 8:8, donde trata el sacerdocio de Cristo. La Iglesia Católica Apostólica Romana profesa la fe de que diciendo, este es el cuerpo mío, Jesús convirtió la sustancia del pan en su cuerpo, así como después la sustancia del vino en su sangre. Con esto no solo quedó instituido el sacramento de la Eucaristía, sino también el sacrificio de la Santa Misa, en que Jesús se ofrece constantemente al Padre. Bien, hermanos, entonces ahí está la explicación en cuanto a eso. A eso nosotros los católicos le denominamos transustanciación, cuando el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que comemos cada vez que vamos a comulgar en la misa, hermanos, el cuerpo de Cristo, que tenemos el honor, tenemos la honra de recibir el cuerpo de Cristo porque Él lo prometió, que todos debemos comer de Él y comer de su cuerpo y beber de su sangre. Bien, hermanos, vamos a ver cómo nos traduce la Biblia Scofield. Bien, en Mateo 26:26. Mateo 26:26. Entonces dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí habla de esto, no habla de este. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los hermanos separados ven el texto como algo simbólico, no lo ven como algo real. ¿Bien? No lo ven como algo real. Vamos a ver las notas. 26. No aparece. Aquí aparece: Jesús instituye la cena del Señor. A ver, acá. Nuevamente el camino de Getsemaní. No hay ninguna explicación acá. A ver, acá podemos ver. Con relación a la sangre aparece. Dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, se hace sacrificio. Bien, no lo explica claramente aquí la Biblia Scofield en cuanto a este texto. Bien. Bien, pasamos al siguiente texto, que es Mateo 28:19. Aquí vamos a coincidir con los hermanos separados en cuanto a la traducción de este texto, porque los judíos mesiánicos
lo traducen de otra forma. Bien, aquí sí coincidimos con los hermanos separados. En Mateo 28, 19. Bien. Entonces, Mateo 28, 19 dice así. Acá está, hermanos. Entonces dice: Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Entonces, acá está la explicación, pero ahí no tenemos nada más que decir. Y la Biblia Scofield, que se basa en la Biblia Reina Valera, lo traduce así. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Entonces está acá. Entonces dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. ¿Por qué razón muestro este texto, hermanos? Porque hay grupos mesiánicos que dicen en el nombre de Jesús y omiten la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Acá entonces la nota de Scofield dice, en el número 4, Trinidad de Dios es decididamente un gran misterio. Algo que va más allá de una explicación completa, pero podemos preservarnos del error si nos aferramos a la revelación divina de lo siguiente. 1. Respecto a su esencia, Dios es uno. Con respecto a su personalidad, Dios es tres. Pero además, nunca debemos dividir la esencia ni confundirla en las personas. Sin embargo, a pesar de ser un misterio, la doctrina de la Divina Trinidad siempre ha demostrado ser rica en cuanto a valores espirituales y prácticos. Y aquí vemos la importancia que se le da a la Divina Trinidad en la revelación del Nuevo Testamento. Se hace evidente en el hecho de que tal doctrina está firmemente arraigada en las dos fórmulas que se repiten constantemente en forma oral en la Iglesia: la fórmula del bautismo y la fórmula de la bendición. Bien, es decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí, tanto protestantes como católicos, creemos en el bautizo y en la Santísima Trinidad. En el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Santísima Trinidad. Bien, y vamos a ver dos últimos textos, y ahí terminaríamos con los 7 textos que diferencian una Biblia de estudio católica, en este caso la Biblia Stromberger y la Biblia Scofield. Vamos a ver el libro de Lucas 1:28. Y lo vamos a dejar abierto porque vamos a utilizar el mismo libro después, para ir terminando ya, porque el video se está haciendo muy extenso. Vamos a buscar entonces Lucas 1:28. Aquí está Lucas. Y aquí vamos a buscar también Lucas 1:28. Lucas 1:28. Para ver cómo se traduce en ambas Biblias. Y vamos a ver si hay algunas notas interpretativas. Bien. Bien, acá está entonces Lucas en la Biblia Scofield. Entonces vamos a buscar aquí Lucas 1:28, que dice así. Entonces vamos a ver, hermanos, acá. Entonces dice: y entrando donde ella, aquí está hablando del arcángel Gabriel, donde la Virgen Santísima, dice: y entrando donde ella estaba, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Si usted ve esa traducción en una Biblia católica, es porque es una Biblia de nuestra amada Iglesia. Bien, entonces vamos a ver qué dice aquí la nota del 28. Dice así: he aquí la fórmula original del Ave María, que se completa con las palabras de Isabel en el versículo 42. El ángel la saludó sin duda en lenguaje arameo, el hebreo de entonces con influencia de Siria y Caldea, con la fórmula Shalom Lak, o sea, literalmente paz sobre ti. La fórmula griega Jairé, usada para ese saludo, significa literalmente alégrate, y ha sido traducida al latín por la fórmula equivalente a la salutación Ave. Las lenguas modernas han conservado a veces la palabra latina, como hace también en el español, a designar la oración Ave María, o la han traducido diciendo simplemente yo te saludo,
o bien usando expresiones semejantes. Pues, por ejemplo, salve. La fórmula Dios te salve, que es sin duda la más hermosa para saludar al común de los mortales, no puede evidentemente ser entendida en forma literal como si la Virgen aún tuviera que ser salvada, llena de gracia, en griego que jaritomene. Es también sin duda la reciación de una expresión aramea que algunos traducen por objeto del favor divino, según lo que el ángel agrega en el versículo 30. De todas maneras, hay una admirable lección de humildad en ese elogio que, sin perjuicio de establecer la más alta santidad en María, habiéndose fundado principalmente en ello el dogma de la Inmaculada Concepción, no alaba en la Virgen ninguna cualidad o virtud como propia de ella, sino la obra de la divina predilección, como ella misma lo había de proclamar en el Magnificat. Hermoso comentario de la Biblia Straubinger, hermanos. Veamos cómo lo interpreta o cómo lo dice acá en la Biblia Reina Valera, ¿cierto? La Reina Valera Scofield en 1.28. Entonces, en Lucas 1.28, acá está, Lucas 1.28, dice así. Ahí está, dice. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces aquí habla de salve muy favorecida, ¿cierto? No dice llena de gracia. Vamos a ver qué dice el comentario abajo. Dice así: en el Nuevo Testamento se distinguen 6 Marías. María, la madre de Jesús, siempre identificada con claridad por el contexto. María, la madre del apóstol Jacobo, llamado el menor, y esposa de Cleofas, a quien se le puede identificar como Alfeo. Evidentemente, ella era prima de María, la madre de Jesús. Esta María fue testigo de la crucifixión, visitó el sepulcro, y se presume que fue una de las mujeres que vio al Señor resucitado el día de su resurrección. Por lo general se la menciona en conexión con uno de sus hijos o ambos. Algunos han hecho la conjetura de que esta María era hermana de María, la madre de Jesús, pero no parecería probable con 2 hermanas tuvieran el mismo nombre. María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, mencionada por nombre en Lucas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí Scofield no explica el texto en sí, sino que habla de los distintos tipos de mujeres que se llamaron María en el Nuevo Testamento. Bien, y por último, vamos a ver aquí en el versículo 48, vamos a saltar un poquito más para ir terminando con este 7º versículo de diferencia entre la Biblia Scofield y la Biblia Straubinger católica, que dice así, en el versículo 48, en el Magnificat de nuestra Santísima Virgen. Entonces dice así, acá está, en el 48, hermanos, dice: porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y miren aquí, y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Entonces aquí dice María que todas las generaciones van a recordarla. Y así lo hacemos los católicos hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Vamos a ver si hay notas del versículo 48. Nota del versículo 48, sale el 46 y se salta al 49. Entonces vamos a ver aquí en el 49, dice: grandiosa alabanza, aquí dice: a la confesión de la humildad sucede la grandiosa alabanza de Dios. Es muy de admirar y de meditar el hecho de que en toda esta serie de alabanzas, que podrían haber celebrado tantas otras de las divinas grandezas, se refieran insistentemente a un solo punto: la exaltación de los pequeños y la confusión de los grandes, como para mostrarnos que esta paradoja sobre la cual tanto había de impartir el mismo Jesús es el más importante de los misterios del plan divino y que presenta nuestra consideración. Entonces, si usted se da cuenta, la humildad de la Virgen María se exalza, y aquí todas las generaciones la van a llamar que ha sido bendecida por Dios debido a su humildad. Bien, terminamos con la Biblia Scofield. Vamos a ver si es que hay algún comentario de Lucas 1.48. Lucas 1.48, que dice así en este texto:
1:48. Entonces aquí dice María en el Magnificat: ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así deberían hacerlo los hermanos separados, hermanos. Considerar a María como la bienaventurada, la Virgen Santísima. Venerarla como la mujer quien nació, quien fue el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo, ya que estuvo en su vientre. Y de esa misma forma también tenía santidad. ¿Ven, hermanos? Y hay muchos hermanos protestantes que no toman en cuenta este texto que dice la Virgen Santísima: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y aquí vemos que no hablan de ella las iglesias de los hermanos separados, se habla muy poco, porque creen que estarían realizando una adoración a la Virgen Santísima, porque ellos dicen que nosotros adoramos a la Virgen, y nosotros sabemos que la Virgen ni siquiera tiene poder, no es una diosa, y que ella solamente ruega por nosotros desde el cielo, porque está en el cielo, tal como nosotros nos vamos a ir después de que nos vayamos de esta vida, porque así lo dijo nuestro Señor, hermanos. Bien, y hay que aprender a ser humildes, como lo hizo la Virgen Santísima. Y en cuanto a notas, aquí no hay ninguna nota, y aquí tampoco en la Biblia de Estudio Scofield. Bien, hermanos, estas han sido las 7 diferencias de textos entre la Biblia de Monseñor Juan Staumbiger y la Biblia de Estudio Scofield. Salió un poco largo el video, voy a tratar de hacerlo más corto en las otras Biblias, hermanos, con menos textos. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias Católicas, para que así muchas personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. También comparte para que sepa diferenciar entre una Biblia que sí pertenece a otra iglesia y una Biblia que no lo es, porque esa es la principal motivación de este canal: difundir la palabra de Dios, difundir la Biblia de nuestra Iglesia Católica, una Biblia que está completa, con el canon completo, y evitar las confusiones que nos pueden traer las Biblias de nuestros hermanos separados, por quienes tenemos que orar, rezar, pedir que vuelvan a la iglesia, ya que son nuestros hermanos a quienes los vamos a recibir con mucho cariño, porque a ti, hermano protestante, te queremos tal como Cristo te quiere, y quiere que seas parte de su iglesia y que no estés más en la confusión. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.